Autoridades federales se encuentran en alerta ante el aumento de adicciones de opioides en Albuquerque. Arnold Rodríguez nos habla de las acciones que están emprendiendo los oficiales para tratar de combatir esta tendencia. En medio de la crisis por el consumo de opioides en la ciudad de Albuquerque, el agente especial a cargo de la DEA, Omar Orillanos, ofreció una entrevista a los medios de comunicación donde precisó detalles del trabajo de dicha agencia en la ciudad. Una creciente crisis por el consumo de opioides vive la ciudad de Albuquerque, siendo los jóvenes cada vez los más susceptibles a ser afectados, dadas las nuevas formas de tráfico de dichas sustancias. Estas organizaciones han cambiado el modo de operar y se han ido a la base de la plataforma de un iPhone, ¿no? Cualquier persona, cualquier niño o niña que tenga acceso al Snapchat, a las plataformas, a las aplicaciones, pueden ingresar y básicamente ordenar píldoras que están llenas de fentanilo. En ocasiones, estas sustancias pueden traficarse camufladas, luciendo como pastillas de uso común y llegar a personas por equivocación, causando daños irreparables. El aspecto de que usted está recibiendo unas pastillas de un amigo, una amiga, tengan mucho cuidado. Nuestra juventud, que esa es la juventud que está jugando deportes, que se lastimó, que tiene dolor de cabeza, que no deben de tomar pastillas que no salen de su propia casa, que saben que fueron compradas de una farmacia legítima. El agente especial a cargo también precisó detalles sobre la importancia de la función educativa de la agencia en los momentos actuales. Nuestro trabajo en los años pasados era nomás enfocarnos en las investigaciones, enfocarnos en los sujetos que hacen tanto daño a nuestras comunidades. Este aspecto, el ángulo que hemos tomado, aparte de continuar a hacer nuestras acciones de hacer una agencia federal contra las drogas, es también el aspecto de educar el público. Reportando desde Albuquerque para Univisión, Arnold Rodríguez.